Ya, a ver, ¿qué temas vimos acá? A ver, un ratito, a ver. Tú eres la delegada, ¿no es así? A ver, ya. Entonces, vamos a empezar viendo la parte de oferta y demanda, ¿no? Y el equilibrio del consumidor, ¿ya? ¿Por qué? Porque en esa parte, pues nosotros tenemos que ver, pues, ¿no? Unos casos, la parte teórica, ¿ya? A ver, eh, aquí está. Entonces, a ver, primero vamos a ver la parte de economía ambiental, ¿no? Ya. Entonces, recuerda que la economía ambiental, ¿qué es lo que estudia? O sea, estudia las actividades económicas y el impacto que ésta puede tener en el ambiente. Puede tener en el medio ambiente. También vimos, ¿no? También vimos, perdón, la parte de las externalidades, ¿correcto? Que estas pueden ser eh, positivas o negativas, ¿no? Ya está. Esta puede ser positiva o negativa, ¿no? Y al final, ¿cuáles eran, a ver, cuáles eran o cuál es la definición de externalidades? Bueno, la definición es como un hecho, ¿no? Un hecho, a ver un ratito, ya. Es un hecho externo que lo que busca es, ¿qué cosa? Es perjudicar o beneficiar a terceros. Por eso son hechos que nosotros no podemos manejar. Por ejemplo, que tu vecino se ponga a fumar. ¿Mm? O tu compañero se ponga a fumar. Es una externalidad. ¿Por qué? Porque a ti te puede fastidiar, te puede incomodar el humo del tabaco. ¿Mm? Entonces, es considerada una externalidad negativa. Si te capacita tu centro de trabajo, para ti, para ti vendría a ser una externalidad positiva. ¿Por qué? Porque vas a adquirir nuevos conocimientos, ¿no? Que vas a aplicar a la empresa. ¿Correcto? Listo. A ver un ratito. Vamos a mutear esta otra reunión. Ya está. Ahora sí. ¿Qué más? ¿Qué otras cosas vimos? A ver, un momentito. Ya. Y vamos a ver oferta y demanda. Entonces, mira. Si tienes alguna duda con respecto a los temas, me avisas nomás, ¿ya? ¿Por qué? Porque nosotros, o sea, el objetivo de este reforzamiento es tratar de tocar la mayor cantidad de temas, excepto el último, ¿no? El último sí no lo vamos a tocar, ¿no? ¿Ya? ¿Por qué? Porque obviamente ahí tienes que hacer la tarea, ¿no? Pero podemos tocar hasta el penúltimo tema. Entonces, ¿qué era la demanda? Se refiere a las cantidades que nosotros estamos dispuestos a comprar a un determinado precio. Y la oferta
son ¿qué cosa? Las distintas cantidades de un bien que estamos dispuestos a vender o a ofrecer a distintos precios de mercado, ¿no? ¿Te acuerdas cuáles eran las variables que afectaban la cantidad demandada de un bien? ¿Te acuerdas, Natalie? Ya, ok, no te preocupes. De repente está fallando tu micro. Entonces, las variables que van a afectar la cantidad demandada de un bien son, primero es el precio, ¿no? ¿Te acuerdas que yo te dije? Vas al mercado a comprar tu producto, ¿correcto? Y bueno, lo primero que tienes que hacer es ver el precio del bien. Luego, vamos a ver qué cosa, el ingreso, ¿correcto? El ingreso. ¿Por qué? Porque nuestra renta pues también va a tener o también va a influir en la cantidad demandada de productos. O sea, si nosotros ganamos más dinero, sí, no te preocupes, no hay problema. Entonces, ¿no? Entonces, si nosotros ganamos más dinero, ¿no? Entonces nosotros vamos a comprar una mayor cantidad de productos, ¿correcto? No te preocupes, no, estamos ahorita en el reforzamiento de economía ambiental, ¿sí? Lo que pasa que nosotros hemos visto, por ejemplo, temas de microeconomía. ¿Por qué? Porque economía ambiental es microeconomía aplicada. ¿Sí? O sea, nosotros vamos a aplicar temas de microeconomía al medio ambiente. Por ejemplo, la clase anterior, ¿sí? En la última clase, ¿qué vimos? ¿Sí? Vimos el óptimo de la contaminación o cuánto podemos contaminar como máximo. ¿Sí? O la externalidad óptima. ¿Y qué vimos? Vimos el beneficio marginal privado y vimos el costo marginal externo o el costo marginal social. ¿Mm? Vimos la parte de Kaldor y Hicks. Vimos la eficiencia paretiana. ¿Mm? Vimos también el teorema de Coase, que tiene que ver con qué cosa, con los derechos de propiedad. ¿Mm? Todo eso hemos hecho la clase pasada. ¿Mm? Después, ¿qué vimos? Vimos también la variación compensada y la variación equivalente, que es una propuesta de Hicks. ¿Para qué? Para que nosotros podamos, como un tipo de indemnización, pero no tanta indemnización, sino que nosotros vamos a agarrar y vamos a compensar a aquellos que se han perjudicado. O sea, si por ejemplo la empresa realiza alguna actividad económica, ¿no? Si hay personas que están perjudicadas o que se ven perjudicadas por la actividad que nosotros estamos realizando, entonces lo que nos decía Hicks era que nosotros teníamos que compensar a esas personas. ¿Para qué? Para que, bueno, pues no, para que no estén en una situación peor que antes. El objetivo es que al menos todos mejoremos nuestro bienestar. Y ese mejorar nuestro bienestar es ¿qué cosa? La eficiencia de Pareto. Una consulta. Ustedes recibieron la invitación que yo les envié, ¿no es así? Bueno, me imagino que sí, ¿no? Porque tú estás ahorita presente. Bueno, ojalá que los demás se puedan conectar, ¿no? Dime, una consulta. ¿Tú eres la delegada? ¿Tú eres la delegada? Ah, ya, correcto. Ya, ok, no hay problema. Igual, si eres Buenas la tardes. única que está... Buenas tardes, ¿cómo estás? O sea, si Disculpe, eres... Sí, te escucho. no soy la delegada. Pensé que el video que está haciendo ahora era el pasado. Como no entré al pasado, vi el link y ya pues ingresé. Claro, sí. Hace rato estaba dictando una clase de reforzamiento a los alumnos de microeconomía de tercer ciclo.
pero ahorita me toca con ustedes, pues, ¿no? Ojalá que tus compañeros se puedan conectar, pues, ¿no? Porque yo la otra vez creo que di una clase de reforzamiento, creo que sí, no me acuerdo, pero me dijeron, ¿no? Uy, pero hubieran avisado con un poco de anticipación. Bueno, ya, está bien. Y creo que la invitación se las habré mandado hace 2 o 3 días atrás, Sí, ¿no? es cierto, me enviaste hace, creo que 2 semanas. No, el El 6 de 6, agosto. bueno, ya, hace 2 días, ¿no? Y de todas maneras es bueno, pues para que tomen las medidas del caso, pues no, pero bueno. Día, mm, no tiene internet, entonces eso es complicado. Peor un sábado. Ah, ¿qué? ¿Sábado no suelen tener internet allá? Entonces, no sé, sí tenemos internet, pero algunos no. Harán sus cosas, algunos trabajan, por eso es que se dedican, se programan un tiempo. O un- Claro, 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 se entiende, ¿no? Pero bueno, no sabía, es que yo también los otros días estoy full, o sea, yo trabajo en 3 lugares, incluyendo la Universidad de la Amazonía, ¿no? Entonces, también mi tiempo, ¿no? Está un poquito ajustado, pero igual, estoy grabando esta sesión y lo voy a subir a internet de todas maneras, ¿no? Entonces, los alumnos que no pudieron asistir pueden ver, ¿no? Esta clase de reforzamiento, ¿no? Listo, entonces, estas son las variables, ¿no? Como te dije que explican la cantidad demandada de un producto. Luego, vamos a ver que si todo lo demás permanece constante, o sea, ceteris paribus, a ver un ratito, ya está. Entonces, cambios en el precio van a generar cambios en la cantidad demandada, ¿no? Y esto vendría a ser la ley de la demanda, ¿no? ¿Te acuerdas? Listo, ¿no? La ley de la demanda. Si puedes, le avisas a tus compañeritos, si es que no estás conectada desde el celular, claro. Si no, ya mandaré un mensaje yo por él. A ver un ratito, voy a mandarlo. A ver. Sí, porque si no, de repente se olvidan. Compañeros, no se olviden del... Ah, tú eres... Natalie Piña, ok. Ay, Dios mío, nunca faltan los... Ya bueno, ok, gracias. Entonces tenemos acá la ley de la demanda, ¿no? ¿Y qué nos decía la ley de la demanda? Ah, que a mayor precio, la cantidad demandada era menor. Y a menor precio, la cantidad demandada aumentaba, ¿no? Y es el comportamiento convencional que tenemos nosotros. Si tú ves que un producto está en oferta, vas a querer comprar más de ese producto. Y si ves que un producto se ha encarecido, o sea, su valor ha aumentado, entonces la cantidad demandada va a disminuir, ¿no? Listo. Hola Roberto, ¿qué tal? Buenas tardes. Roberto, Angeli, listo. Entonces ahí tenemos nuestra ley de la demanda, ¿no? ¿Sí? Igual, los que no se puedan conectar, ¿no? Los que no se puedan conectar, igual, yo estoy grabando la clase, ¿ya? Igual yo la voy a subir a mi canal y le voy a compartir, ¿ya? Listo. ¿Y cuáles son las variables que afectan a la cantidad ofrecida? ¿Te acuerdas? ¿Mm? Era, era el precio del bien, ¿no? Del bien en cuestión. Y recuerda una cosa, ¿no? Que acá lo vamos a escribir, aquí al costado, ya para que nunca te olvides de esto. Tenemos los inputs y tenemos la empresa, ya, y en esta parte tenemos los outputs. Listo. En la parte de la empresa, vamos a tener acá nuestra empresita, ya, botando su vapor. Listo. Entonces, los inputs son qué cosa, las entradas. ¿Mm? Y el output es la salida. ¿Correcto? Ahora, las entradas, ya, las entradas son las cosas que va a necesitar la empresa. ¿Para qué? Para que pueda operar en el mercado.
Por ejemplo, ¿qué cosas necesita la empresa? ¿Mm? ¿Qué cosas necesita? Necesita, por ejemplo, los factores de producción. A ver, un ratito. Si ven que está en un lugar donde hay mucha, ¿no? Quizás mucha bulla, pueden escribir, ¿no? Y si están en su casa, quizás donde no hay tanta bulla, pueden intervenir, ¿no? Por mensajes de voz, pues, ¿no? Y normal, no hay problema, ¿no? Entonces, ¿cuáles son esos inputs? El primero, la tierra. Recuerda que aquí es donde nosotros vamos a llevar a cabo nuestro proceso de producción. Luego viene el factor capital, que es un apoyo para, para el trabajador, pues, ¿no? Ya es un apoyo para el trabajador. Después viene, ¿qué cosa? La mano de obra, ¿sí o no? El trabajo. ¿Te acuerdas, no? Listo. Entonces ahí tenemos, ¿no? Ahí tenemos ¿cómo se llama? Los factores productivos, ¿no? A ver, un momentito. Ya. Listo. Entonces ahí tenemos los factores de producción. Entonces, una vez que la empresa tiene estos factores, ¿qué es lo que va a hacer? Va a agarrar y va a llevar a cabo el proceso productivo. ¿Mm? El proceso productivo. Y después los outputs, que vendría a ser el bien final, ¿no? El bien transformado. Listo. Entonces, ¿la empresa qué necesita para operar? ¿Necesita esto, sí o no? Y a esto se le conoce como los factores de producción. Ah, ok. Entonces, esto va a depender, ¿qué cosa? También del otro producto, el sustituto. Y vamos a poner acá el precio, ya el precio de los factores de producción. A ver un ratito. Ya está. El precio de los factores productivos. ¿Y cuáles son esos factores productivos? Tierra, capital y trabajo. O sea, la mano de obra, las máquinas, los insumos, el alquiler del local, etc. Todo eso influye en la cantidad ofrecida del bien. Y también vamos a poner la tecnología. ¿Correcto? La tecnología también es un factor productivo, pero es un factor moderno. Porque antes hablábamos de factor tierra, capital y trabajo, pero ahora tenemos que incluir, ahora tenemos que incluir al, a la tecnología. ¿Mm? Y en la tecnología, ¿qué viene? En la tecnología vienen las técnicas. Esto, el proceso productivo, esto es tecnología. ¿Ya? Esto es tecnología. O sea, hablamos de las técnicas de producción. Si tú quieres hacer un polo, ¿qué necesitas? Necesitas las máquinas, ¿para qué? Para coser, para unir las partes. ¿Mm? Necesitas también el tipo de tela, necesitas cortar. ¿Qué más? Necesitas los moldes. Todo eso son técnicas. Es parte del proceso de producción. ¿Correcto? Es parte del proceso productivo. Entonces ahí tenemos los factores que afectan la cantidad ofrecida de un bien. Y bueno, si todo lo demás permanece constante, sabemos que cambios en el precio van a generar cambios en la cantidad ofrecida, ¿no? Y aquí vamos a tener nuestra querida ley de la oferta, que te dice que si el precio del bien aumenta, la cantidad ofrecida aumenta también. Y si baja el precio, baja la cantidad ofrecida. Pero alguno de ustedes, ¿no? Alguno de ustedes me puede decir, no,
pero si el precio está bajando, yo voy a producir más para mantener mi margen de ganancia. Sí, lo puedes hacer, ¿no? Lo puede hacer Aarón, la señorita Angeli, el joven César, Natalie, Roberto. Todos ustedes lo pueden hacer. Pero ¿sabes qué es lo que va a pasar? Vas a actuar de manera irracional. Es como que tú consumas un bien que te hace daño. Si tú eres alérgico a un medicamento, no vas a comprar ese medicamento, pues. No lo vas a consumir, ¿o sí? Si lo consumes, eres un ser irracional. Y no porque no tengas capacidad de pensar, sino porque no estás maximizando tu bienestar. ¿Y de qué manera no vas a maximizar? O sea, si tú consumes cosas que te hacen daño. Por ejemplo, a mi hermano le cae mal el oyuquito. ¿Mm? Pero a mí me gusta. Pero a él no. Pero no le gusta, ¿por qué cosa? Porque le hace daño. ¿Mm? Parece que le cae mal al estómago y termina, bueno, devolviendo toda la comida, ¿no? Entonces, si él consume esa comida, se vuelve en un ser irracional. ¿Por qué? Porque a pesar que él sabe que ese producto le hace daño, lo consume. Igual pasa con la empresa. ¿Qué busca la empresa? Maximizar ganancias, ¿sí o no? Entonces, si la empresa busca maximizar ganancias, ¿qué pasa si tú produces más de un bien que te genera menos ingresos? Entonces, estás actuando de manera irracional. ¿Por qué? Porque yo como empresa, ¿por qué le voy a dedicar tiempo a producir un bien que no me está generando más ganancias? ¿Para qué? ¿Mm? No viene al caso. Si veo que el precio de ese producto está bajando, lo mejor que puedo hacer es producir otro bien. ¿Correcto? Listo. A ver, dame un minuto. Quiero ver un ratito. Quiero ver los temas que hemos visto en economía ambiental. Ah, ya, ok. Entonces, una vez que nosotros hemos visto esto, ya ahora vamos a ver los excedentes. Ya los excedentes. La otra vez yo les había explicado, ¿no? Pero no se pudieron conectar, ya me acordé. Justamente de este curso era, cuando yo les iba a dar un reforzamiento, ¿no? Entonces, recuerdo que a Cielo le dije, ¿no? Oye, avísela a tus compañeros, bueno, un favor, ¿no? Un favorcito, avísela a tus compañeros, ¿no? Que voy a dar una clase de reforzamiento, ¿no? Entonces en ese momento se conectaron unos cuantos y no se pudo, ¿no? Porque fue a última hora. Pero, pero ahora pues, ¿no? Les avisé con unos días de anticipación, ¿no? Como para que tomen las medidas. Obviamente, si estás trabajando no te voy a obligar, ¿no? Porque de eso vives. Igual yo, ¿no? De esto estoy viviendo. Entonces, sería muy egoísta y poco empático de mi parte obligarte, ¿no? Decirte, oye, tienes que asistir. No, o sea, el que puede asiste, pues, ¿no? No es obligatorio. De todos modos, yo estoy grabando, como ves ahí, ¿no? Igual cualquier cosa que no entiendas, me avisas, ¿no? Yo con gusto te voy a atender. Entonces, tenemos el primero, que es lo que se encuentra por debajo de la curva de la demanda y por encima del precio. A esto se le conoce como excedente del consumidor, ¿no? Este es el excedente del consumidor, ¿ya? Y el de abajo, o sea, aquella parte que se encuentra por encima de la curva de oferta, pero por debajo del precio, es el excedente del productor, ¿no? Y sabemos que en uno de los temas nosotros vimos que existen eh, dos, ¿cómo se llama? Dos escuelas de bienestar, ¿correcto? Dos escuelas de bienestar.
A ver, un ratito. Ya. Existen dos escuelas de bienestar, ¿no? La antigua escuela y la nueva escuela del bienestar, ¿no? Listo. Entonces, la vieja economía del bienestar decía que esto es, ¿qué cosa? El bienestar social. O sea, el bienestar social, ¿a qué es igual? Es igual a la suma del excedente del consumidor más el excedente del productor, ¿no? Pero hubieron críticos. Tuviste las clases, ¿no? Y te mencioné algunas críticas, ¿no? Samuelson y otros autores, ¿no? Estaban en contra de esta teoría. ¿Por qué? Porque decir que esto es medida de bienestar de las personas es algo pobre. ¿Y por qué es pobre? Porque no todos valoramos el producto de la misma manera. Tú puedes valorar un polo como máximo 50 soles. Yo lo puedo valorar en 100 soles, por ejemplo. ¿Mm? Entonces la valoración de los productos difiere. Por lo tanto, no podemos asumir que todos vamos a tener la misma demanda. ¿Mm? Pero también hay otros que indican que efectivamente podemos calcular el bienestar de la sociedad a través de la suma del excedente del consumidor y del productor, pero bajo ciertos parámetros, ¿no? Bajo ciertos márgenes de error. O sea, con eso sí podemos calcular el excedente del consumidor y el excedente del productor, ¿no? También te dije lo siguiente. ¿Sí? Si hay desequilibrios en el mercado, por ejemplo, ¿qué significan desequilibrios? A ver, a ustedes les enseñaron microeconomía el ciclo pasado. Entonces, me imagino que el profesor te habrá enseñado mínimo, ¿ya? Y olvídense, está diciendo que ya, que no les enseñó bien, ¿no? Yo voy a asumir que mínimo les ha enseñado, ¿qué cosa? Los cambios en el equilibrio, ¿ya? Los cambios. Entonces, perdón, los desequilibrios del mercado. Entonces, yo les sugiero una cosa. Si el profesor del ciclo pasado te enseñó pura teoría, yo te recomiendo que revises microeconomía, pero de una manera más analítica. Yo te voy a explicar todo. Yo te voy a brindar las clases. Y está subido en mi canal. Tú puedes entrar cuantas veces quieras. Ya puedes comentar en los videos, le puedes poner el like, el dislike, lo que tú quieras. Pero tú puedes ver el video cuantas veces se te antoje. ¿Ya? Mi canal no es privado, yo todos los videos los pongo en público. Así la universidad me vaya a crear un usuario de la UNA, yo igual seguiré subiendo los videos a mi canal. O sea, conserva ese canal por este ciclo. Ya conserva ese canal, ¿no? Igual puedes ver, quizás el otro ciclo te enseñe otro curso, no lo sé. Quizás ya no te vuelve a enseñar, quizás ya no trabaje en la UNA, no lo sé. Ya veremos qué es lo que pasa. Entonces, mira, los desequilibrios ocurren de dos formas. Recuerda que la situación de equilibrio ya es cuando a un precio determinado la cantidad demandada y la cantidad ofrecida son iguales. ¿Qué quiere decir? En el punto E, al precio P asterisco, la cantidad demandada es Q asterisco. Ahora vamos a la oferta. Al precio P asterisco, la cantidad ofrecida es Q asterisco también. Entonces, a este precio, la cantidad ofrecida y la cantidad demandada son iguales. ¿Y cuál sería el excedente del consumidor? El excedente del consumidor va a ser este. ¿Ya? Vamos a ponerle A, B, C y F. ¿Correcto? Entonces, vamos a ver. Al inicio. Y esto es para que entiendas la penúltima diapositiva que te envié. Al inicio, ¿ya? O sea, al equilibrio de mercado.
¿Cuánto valía el excedente del consumidor? Ya, recuerda que estábamos acá. El excedente del consumidor es el área del triángulo AEP asterisco. Ya, vamos a poner acá el área del triángulo. S es área, ¿ya? El área del triángulo AEP asterisco. Y el excedente del productor es el área del triángulo PEB. P asterisco, E y B. Pero ahora el precio baja al nuevo precio. Ya, al nuevo precio. P max. ¿Correcto? Al nuevo precio. ¿Qué pasa con tu excedente del consumidor? Tu excedente del consumidor aumentó porque mira, primero era esto. ¿Correcto? Tu excedente del consumidor al inicio era ese. Pero bajó el precio, ahora es todo esto. ¿Te das cuenta? O sea, el excedente del consumidor ha aumentado. O sea, el excedente del consumidor ahora es el área del triángulo AFP max. AFP max. Ahora, yo te pregunto, ¿cuánto fue la ganancia en excedentes? La ganancia, o mejor dicho, vamos a poner acá el incremento en el excedente. El incremento en el excedente del consumidor, ¿sabes cuál es? Es esta área de acá. Esta área que voy a resaltar. Esta área que está más oscura es qué cosa, es el beneficio del que tiene el consumidor porque ahora está pagando menos. Por ejemplo, tienes 100 soles, pagas 50 soles. ¿Cuánto es tu ahorro? 50. Pero ¿qué pasa si tú, ya? ¿Qué pasa si tú ahora no pagas 50? Ahora pagas 30. ¿Cuánto es tu ahorro? Ahora tu ahorro vale 70, ¿sí o no? Entonces, cuando el precio baja, el excedente del consumidor aumenta. ¿Y aumenta en cuánto? En esto de acá. Ya, en esto de acá va a aumentar tu excedente del consumidor. Entonces vamos a poner el área del trapecio, P asterisco, E, F, P más. ¿Correcto? Y lo mismo va a pasar con el excedente del productor. Ahora el excedente del productor va a ser esto de acá. Ahora el excedente del productor es el área del triángulo P max, G y B. P max, G y B. O sea, en pocas palabras, lo que tú tienes que hacer es analizar, tienes que ver qué pasa con el excedente del consumidor y qué pasa con el excedente del productor. Si tú no te identificas con áreas, con triangulitos, entonces lo podemos hacer con letritas. ¿Ya? También es legal. El detalle es que tú busques la forma más sencilla de interpretar qué cosa, tus excedentes. Y eso es lo que yo necesito. O sea, lo que yo les voy a exigir a ustedes sí es eso, ¿no? O sea, que puedas interpretar o que sepas identificar qué cosa, los excedentes, ¿ya? Entonces, mira, vamos a ver acá, ¿ya? Precio, cantidad. Ahora vamos a suponer que el precio subió, ¿ya? A un precio mínimo. ¿Correcto? Y ahora a estas partes yo les voy a poner letras. A, B, bueno, acá vamos a borrar el, ¿ya? Acá vamos a ponerle C, F. ¿Correcto? Ahora sí. Entonces, al precio, ya, al precio P asterisco. Ojo,
vamos a centrarnos en este precio P asterisco. ¿Cuánto vale el excedente del consumidor? ¿Cuánto crees que vale? El excedente del consumidor vale A más B. Ojo, porque estamos a este precio. A más B. ¿Y cuánto vale el excedente del productor? El excedente del productor vale el área F. ¿Correcto? Ese es el excedente del productor. Ahora sí. Ahora vamos a poner al precio P mínimo. Ahora, ¿cuánto vale el excedente del consumidor? El excedente del consumidor vale A no más, porque ahora estás pagando un precio más elevado. ¿Y el excedente del productor cuánto vale? El excedente del productor vale F más B más C, porque está acá, ¿sí o no? F más B más C. Entonces, ¿qué observas? Que parte del excedente del consumidor, parte de las ganancias del consumidor, van ¿a dónde? Al productor. ¿Te das cuenta? O sea, ¿por qué? Porque ahora los productores van a cobrar más. Ejemplo, un producto cuesta 50 soles y tú tienes 100. ¿Cuánto vale tu ganancia? 50. Ahora supongamos que los vendedores desean cobrar 70 soles por ese producto. Si los vendedores quieren cobrar 70 soles por el producto, ¿cuánto es tu ahorro? Tu ahorro ahora es 30. ¿Pero qué pasó? Antes mi ahorro era 50 y ahora mi ahorro es 30. He perdido 20. ¿Y quién te va a quitar esos 20 soles? Te los va a quitar el vendedor, porque este ha aumentado su precio. ¿Mm? Y si el vendedor aumenta su precio, ¿qué va a pasar? ¿Qué crees que va a pasar? Va a ganar más, pues, el vendedor. Y tú vas a perder. ¿Correcto? Ya, eso es lo que pasa. O sea, tú tienes que identificar, porque ojo, en el examen yo te puedo poner unos gráficos. ¿Ya? En el examen yo te puedo poner unos gráficos. Y te puedo decir, el excedente del consumidor vale A más B. El excedente del productor vale F. Y tú tienes que identificar. Ojo, por eso te estoy explicando en este momento. ¿Ya? Ahora, no tengas miedo. Dime, ¿estás entendiendo o te estoy hablando en otro idioma? ¿Mm? Por eso les estoy dando esta sesión. Para que ustedes pregunten. Cualquier cosa que no entiendas, avísame. ¿Mm? Pero si tú no me preguntas, yo voy a asumir que estás entendiendo. A ver, un ratito. A ver, déjame ver, ¿ya? Voy a leerte un ratito. Sí, o sea, si no quieres que te escuche, pregúntame nomás por el chat. A ver, no estoy entendiendo, profesor. O sea, ¿entiendes o no entiendes? No entiendes, creo, ¿no? Ya, mira. A ver, no te preocupes. Vamos a definir el excedente del consumidor. ¿Qué es el excedente del consumidor? Ya, el excedente del consumidor es esto. Es el área que se encuentra bajo la gráfica, o sea, bajo la curva de la demanda y por encima del precio. Es como un ahorro. Ya es como un ahorro. Esta es la ganancia del consumidor. Por ejemplo, supongamos que tú eres un admirador de un cantante X.
y este cantante se va a presentar en Yurimaguas. Entonces tú dices, wow, ¿no? Mi cantante favorito se va a presentar en Yurimaguas. Y empiezas a ahorrar tu dinero. Trabajas todo, ¿no? Te privas de algunas cosas para ahorrar, para tener fondos y comprar tu entrada. Llega el momento en el que vas a comprar tu entrada y tú dices, mira, yo estoy dispuesto a pagar como máximo 500 soles. Ya, tú dices, ya, yo voy a pagar 500. Ese voy a pagar 500 es este punto de acá. ¿Por qué? Porque es el valor que tú le estás dando, ya que tú le estás dando a ese producto o a esa entrada, mejor dicho. Entonces tú vas y compras, ya vas y compras la entrada y oh sorpresa, la viste en 450. ¿Mm? ¿Cuánto ahorraste? Ahorraste 50, ¿sí o no? Ese es el excedente del consumidor. Pero acá no te va a salir igual. ¿Por qué? Porque esta demanda de mercado asume que al menos hay dos consumidores. ¿Mm? La demanda de mercado te va a asumir que al menos hay dos personas. O sea, esta demanda es la demanda de Pepito más la demanda de José. ¿Mm? ¿Ya? Entonces, ese es el excedente del consumidor. Ahora, vamos a ver el excedente del productor. El excedente del productor es lo mismo. Supongamos que tú eres un vendedor. ¿Ya? O tú de repente trabajas en la empresa que va a vender las entradas. Y tú dices, bueno, yo tengo la entrada y la voy a vender. ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Yo estoy dispuesto a cobrar como mínimo 400 soles. Entonces, ese es el valor mínimo, o sea, ese es el valor mínimo que tú le das a quién, a esa entrada. Tú dices, bueno, yo voy a vender mi entrada a un valor mínimo de 400. O sea, si hay una persona que me quiere pagar 380, yo no le voy a vender mi entrada. Yo a la única persona que le voy a vender la entrada es aquella que me quiera pagar como mínimo 400 soles. Oh, sorpresa, vas al mercado y hay una persona que te paga 450. ¿Cuánto ganó el productor? El productor ganó 50 soles. Pero ya sabes, esta oferta de mercado asume que hay dos personas como mínimo. Entonces, cada persona va a ganar 25 soles. Ya cada vendedor. Entonces, esto es excedente del productor y esto es excedente del consumidor. En pocas palabras, el excedente es el área, ya el área que se encuentra por debajo de la curva de la demanda, pero por encima del precio. Y el excedente del productor es el área que se encuentra por encima de la curva de oferta, pero por debajo del precio. Entonces, ahora vamos a unir estas dos curvas. ¿Ya? Ahora las vamos a unir. Y vamos a poner en una sola gráfica. Vamos a poner acá precio. Y aquí voy a poner cantidad. Demanda, 500. 500. Aquí voy a tener oferta, 400. Y en el equilibrio voy a tener 450 y 1. Entonces, sabemos que lo que está por debajo de la curva de la demanda y por encima del precio es el excedente del consumidor. Y lo que se encuentra por encima de la curva de oferta, pero por debajo del precio, es el excedente del productor. ¿Mm?
Entonces ahora voy a calcular el excedente del consumidor. El excedente es el área del triángulo. ¿Ya? Es el área del triángulo. ¿Y cómo vas a calcular? Base por altura sobre 2. Entonces quiere decir que sería 500 menos 450. Sería acá 500 menos 450 por 1 entre 2. Entonces el excedente del consumidor vale 50 por 1, 50 entre 2, 25. Listo. Y el otro sería el excedente del productor, que sería el área de este triangulito de acá, ¿no? Entonces sería igual 450 menos 400 por 1 entre 2. ¿Y cuánto vale el excedente del productor? 25 también. Por lo tanto, el bienestar social es la suma de ambos. Entonces la sociedad genera un ahorro de 50 soles. Eso es excedente del consumidor y excedente del productor. Entonces tú tienes que identificar eso. Cuando yo te ponga un precio, tú tienes que saber cuál es el excedente del consumidor y el excedente del productor. Antes de pasar a la otra parte y de programar la segunda parte de la sesión o de la clase de reforzamiento, entonces ahora vamos a agarrar y vamos a poner esto, ¿ya? Tenemos acá una demanda, en esta parte una oferta. Este es el equilibrio. Ahora, ¿qué pasa si el precio se sitúa arriba? Ahora tenemos este nuevo precio. Entonces yo te pido calcular el excedente del consumidor. El excedente del consumidor es el área que se encuentra por debajo de la curva de la demanda, pero por encima del precio. ¿Y cuál es el precio? ¿Este? No, este no es el precio. El precio es el que tenemos aquí arriba. Entonces el excedente del consumidor es solo esta partecita. Y eso vale A. Y ahora, ¿cuánto vale el excedente del productor? El excedente del productor es el área que está por debajo del precio, pero por encima de la oferta. Entonces, ¿cuál es esa área? Es esta de acá. Todo esto es el excedente del productor. Entonces, el excedente del productor es F más B más C. Listo. Es lo único que tienes que hacer. Ya es lo único, no tienes que hacer otra cosa. Eso es excedente del consumidor, eso es excedente del productor. Si tú sabes cuál es el excedente del consumidor o dónde se ubica el excedente del consumidor y el excedente del productor, no vas a tener ningún problema. ¿Ya? No vas a tener ningún problema. O sea, vas a entender todo. ¿Ya? A ver. ¿Está bien? ¿Sí? ¿Sí? ¿Quedó conforme? ¿O todavía no entiendes? Pregunta nomás, ¿ah? Porque igual tenemos hasta las 8. Tenemos una horita más. Ya, ok. Entonces, seguimos. Ahora, ahora vamos a ver un ratito. Ah, ya. Voy a hacer una cosa. A ver, un ratito. Ya me acaban de escribir. Ya, ok. A ver, voy a agarrar y voy a cerrar esta clase. ¿Correcto? Y voy a programar una nueva clase para dentro de un minuto.
Entonces van a entrar con el mismo usuario y con la misma contraseña. Den unos segundos, termino la clase y reprogramo una. Y automáticamente entran. ¿Ya? Toman el mismo link y vuelven a ingresar, ¿sí? Un momentito. Perdón.